¿Qué tan viable es construir en Colombia un sistema ferroviario que una el país? ¿Cómo avanza la reactivación de este modelo de transporte y cómo se podría sacar provecho de él? ¿Tienen asidero las ideas como el Tren del Pacífico propuesto por el presidente Gustavo Petro y otros proyectos ambiciosos? Soy Javier Acosta, periodista de Portafolio, y en este episodio de Económicas hablaremos con Juan Esteban Martínez, consultor y experto en transporte, quien nos dará algunas luces sobre este tema. Juan Esteban, bienvenido, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, Javier, y un gusto estar aquí con ustedes y todos los oyentes en este importante y trascendental tema de la reactivación ferroviaria. ¿Por qué es tan importante a su juicio, justamente, Juan Esteban? Bueno, Javier y todos, definitivamente los sistemas ferroviarios son sistemas de transporte, como lo ha demostrado el mundo, muy eficientes en términos económicos, en términos ambientales, en términos de tiempos porque permiten conectar pasajeros y carga de manera de que sea más rentable para las empresas, más rentable para los usuarios y por supuesto para el país. Tuvimos poco más de 3.500 kilómetros de vía férrea y hoy es perentorio, súper necesario poder reactivar conectando los mares Pacífico, Atlántico con el centro del país y poder ser competitivos y conectarnos con otros países en el modo ferroviario. Juan Esteban, quiero preguntarle sobre la infraestructura que ya tenía Colombia. Colombia hace unos años, digamos, en materia histórica, había construido unas vías férreas que fueron importantes en su época, pero Colombia puede aprovechar la infraestructura ferroviaria que se construyó en ese tiempo, hace unos años, o es ya obsoleta y la recomendación sería cambiarla si el propósito, es unir al país. Bueno, esa es una muy buena pregunta y tiene varias miradas. En su momento, la trocha angosta de 914 milímetros, que es la que hoy predomina en el país, aunque predomina, digamos, existente, pero no operativa, porque solamente tenemos operativos el 30% de esos 3.500 kilómetros que mencioné. Pero esta infraestructura, como dije, de trocha angosta, fue construida para unas topografías muy complejas y para llegar a unos puntos difíciles, para lo cual en su momento fue eficiente y con la legislación que se tenía y las herramientas técnicas. Pero hoy lo más importante es tener más capacidad para transportar más carga, tener más velocidad y para eso sí se requiere hacer una evolución a una trocha estándar de 1.435 milímetros. Es esta trocha estándar la que nos va a permitir comunicarnos con el mundo y llegar de una manera más eficiente a nuestros puertos para poder ser una ciudad o un país competitivo. Eh, Entonces, Javier, esos kilómetros existentes realmente, a partir de los estudios que se hagan, requieren repotenciarse, no solamente en anchos, sino también en geometría, en unos mejores radios de curvatura, más puentes, más túneles para lograr esta eficiencia. Juan Esteban, si le entiendo, Colombia no está, digamos, estandarizado a nivel de ancho de la trocha, ¿verdad? Es decir, por eso se dificulta tanto hoy en día, el transporte de región a región, porque generalmente pues lo que uno conoce es que es por tramos, ¿verdad? Es algo así lo que pasa y lo que está ocurriendo en el contexto nacional. Sí, es correcto. Por ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, al metro de Medellín, que si bien es un transporte público de pasajeros metropolitano, su ancho de vía no es de 914 milímetros, sino de 1.435 milímetros. Significa que esta infraestructura ya está preparada para poder conectarse hacia las nuevas anchos ferroviarios que se vayan trazando en el país. Lo mismo pasa en el carbón, arriba en La Guajira. Estas infraestructuras tienen anchos más competitivos de 1.435 milímetros y es por esto que están preparadas para poder conectarse con el país. Entonces tu apreciación es correcta. Los estándares
que hoy tenemos no son los que requiere el país para lograr una conectividad regional, nacional e internacional. Y hay avances, este gobierno ha avanzado en eso, ya se puede decir que se ha estandarizado, por lo menos hay obras que, digamos, en su construcción vienen adaptando ya estas recomendaciones o todavía cómo está el país, de pronto cómo es el panorama general en este momento. Es un panorama que está todo por construirse, Javier. Digamos, en los sistemas de transporte urbanos de ferrocarriles, que son, bueno, ya hablaba un poco del metro de Medellín. Lo que se está construyendo el metro de Bogotá es un ancho estándar de 1435. Los sistemas de Regiotram de Occidente, que está en construcción, los que se proyectan como son el Tren del Valle, el Regiotram del Norte, que es hoy eh, proyectos que están en procesos de estructuración y diseño, como también en estudios de prefactibilidad del Tren de Caribe. Todos estos sistemas ya prevén, de acuerdo a los estudios, infraestructuras de ancho estándar, es decir, vamos, las nuevas infraestructuras conectándolas con anchos de estándar que permitirán ser competitivos, pero nos queda la conexión del país completa por, digamos, diseñar con criterios técnicos mucho más eficientes, como los estándares, digamos, europeos. Este ancho estándar de 1435 milímetros que he mencionado es un ancho europeo y es por esto que Europa es tan competitiva y tan conectada, porque de alguna manera ha previsto, con una visión de largo plazo, que todas las infraestructuras puedan ser interoperables entre sí. Entonces, este concepto de interoperabilidad que acabo de mencionar es demasiado importante para que nosotros podamos tener una infraestructura ferroviaria eficiente y competitiva. Y para eso requerimos evolucionar a este estándar que ya he mencionado. ¿Cuánto tiempo tardaría eh, migrar, digamos, a ese modelo estándar? Supongo que esto debe ser un proceso de largo plazo, pero ¿cuándo sería bueno comenzar o si ya se comenzó? Yo te puedo decir que en los últimos gobiernos el interés por recuperar los ferrocarriles viene creciendo. Lo que pasa es que tenemos que pasar de la planeación a la ejecución. Entonces, incluso hoy tenemos un proyecto de ley que lo que pretende es modernizar, actualizar de acuerdo a estándares internacionales nuestra ley ferroviaria que data de 1920, Javier. Es una ley absolutamente antigua, poco competitiva de acuerdo al crecimiento dinámico de nuestras ciudades. Decirte un cuánto tarda, quisiéramos nosotros, los que nos encantan los proyectos ferroviarios, que sea en un corto plazo, pero llevamos décadas tratando de recuperar los proyectos ferroviarios. Necesitamos gobiernos y de alguna manera que de verdad prioricen y busquen estrategias y acompañamientos internacionales para que estos tiempos puedan ser acotarse al requerimiento que el país necesita para ser más competitivo. Entonces, no deberíamos de pasar, diría yo, de un plan de largo plazo del 2050 para tener sistemas ferroviarios competitivos. Yo me pondría una meta de ese calibre, de ese nivel. Juan Esteban, uno de los, una polémica que se generó, digamos, en cuanto a este tema de ferroviario, tiene que ver con la idea del presidente Gustavo Petro de crear un tren del Pacífico que prácticamente pues atraviese el país y que recorra territorios que en la práctica parecen muy complicados de por donde pasar. Y mi pregunta va enfocada es a qué tan viable puede llegar a ser este proyecto. ¿Es descabellado? ¿No es descabellado? Digamos, en la ingeniería ferroviaria o en la industria ferroviaria, ¿esto es posible? ¿Otros países lo han hecho? Es decir, el sistema
o el, digamos, ese tren del Pacífico sería viable si se concibe como un proyecto logístico nacional, ¿cierto? No solamente transporte. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente se conecten los puertos, ¿cierto? Y que de alguna manera permita y que exista una interoperabilidad y que sea fácil subir pasajeros y subir carga a ese corredor ferroviario. La clave está realmente en asegurar en que exista, porque es que los modos solamente de pasajeros no van a ser viables financieramente, sino que realmente exista carga que sea útil y fácil de transportar por ese proyecto, digamos, ferroviario del Tren del Pacífico. Hay unas topografías complejas, hay unas pendientes que se tendrán que resolver, unos climas también tropicales que de alguna manera hay que atender, hay unas consideraciones ambientales importantes, pero la ingeniería moderna permite resolver esto con túneles, con viaductos y por supuesto con trenes de tracción adecuada si estamos, digamos, hablando de una trocha estándar como lo hemos venido hablando. Entonces, eh, si tiene como estos principios y se conecta y está haciendo, y tiene una función de interoperabilidad, el proyecto es viable. Juan Esteban, ahorita hablaba usted del caso de Europa y de su sostenido y potente sistema ferroviario que tiene. En la experiencia de otros países, digamos, ¿cómo ha sido justamente esa experiencia para otros países, para Europa o para países, digamos, del mismo continente que ya han desarrollado una infraestructura ferroviaria fuerte? Eso es muy, muy chévere esa pregunta porque cuando uno conoce el mundo se da cuenta de que primero que sí se puede y que se requiere voluntad política, pero además es que los proyectos de infraestructura ferroviaria tienen que ser una política de Estado más no una política de gobierno. Entonces, si todos los colombianos vemos los ferrocarriles como una política de Estado que nos van a beneficiar a todos, entonces vamos a emprender un buen camino. Ahora, lo que nos ha mostrado la experiencia internacional es que se construyó una visión de largo plazo. Esto es estratégico, lo que hablábamos ahorita cuando me hiciste la pregunta del tiempo. Una visión de largo plazo, 2050, donde podamos definir unos estándares técnicos y contratos con indicadores de desempeño que sean claros y transparentes, nos vamos a acercar a esas condiciones internacionales europeas que de alguna manera han permitido una gran y masiva expansión de los ferrocarriles, de carga, de pasajeros, conectando puertos, y eso funciona bastante bien. Entonces, esa integración es fundamental. Concesiones que sean estables, que sean, digamos, ganadoras en términos de rentabilidad para aquellos que proponen eh, competir y ganarse de alguna manera esas licitaciones o esos procesos contractuales que el gobierno defina serán claves al momento de esa visión internacional, porque eso es lo que el mundo nos ha mostrado. En conclusión, la lección es muy clara. Las lecciones aprendidas son supremamente fáciles de ver y de entender. Con planificación, estándares internacionales, continuidad con una visión de Estado, el tren volverá a ser rentable y sostenible en nuestro país. Eh, Juan Esteban, para finalizar este espacio, quiero preguntarle por los beneficios que trae para el país la reactivación ferroviaria. ¿Qué va a ganar Colombia una vez se reactive, como así está en los planes del gobierno, que pase el tren por el país? Excelente, Javier. Y tendrá que estar en el plan del siguiente gobierno, ¿cierto? ¿Por qué es importante esto? Porque definitivamente los trenes y los ferrocarriles está clarísimo que reducen los costos logísticos, ¿cierto? Mejora la competitividad, como ya lo hemos mostrado. Y por supuesto que tiene un componente de disminución de emisiones de CO2 y partículas por millón de azufre,
supremamente evidente y ya medido, ¿cierto? Entonces esto va a ser estratégico. En términos económicos, pues definitivamente es el modo más eficiente porque puede mover unos volúmenes de carga superiores y ahí es fundamental esa interoperabilidad, como el camión, ¿cierto? Que hoy funciona en las carreteras puede acercarse a los trenes y hacer una transferencia eficiente y efectiva para poder que la carga se mueva en unos menores tiempos, en mayores distancias. Entonces eso vuelve y juega la palabra de intermodalidad, que es la clave, porque esto se conecta con los puertos y también, por supuesto, con los sistemas urbanos, porque al final la carga tendrá que llegar a los sistemas, a las ciudades urbanas y a los centros para que ya se haga la distribución. Eh, por fundamental, Javier, es que detrás de la expansión y modernización de los sistemas ferroviarios en el país vendrá un gran componente técnico de empleo especializado y una transferencia tecnológica fundamental a partir de esas experiencias internacionales, que las empresas de alguna manera que ya han tenido grandes potenciales vengan, nos capaciten, nos enseñen y eso va a enriquecer, por supuesto, la capacidad técnica de nuestro país. No se nos puede olvidar, porque es que siempre hay que hablarlo, es que toda esta expansión ferroviaria, Javier, tiene que estar alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Y pues como para cerrar ahí, un país con trenes fuertes transporta más, contamina menos y compite mejor. Bueno, pues Juan Esteban, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros sobre este tema y pues gracias. No, Javier, con todo el gusto y espero que todos los oyentes disfruten esta importante conferencia de la expansión y rehabilitación de nuestro sistema de ferrocarril. Y a los lectores y usuarios de Portafolio los invitamos a que continúen conectados con toda nuestra información en nuestro portal www.portafolio.co. Hasta la próxima y muchas gracias. Podcast El Tiempo.